Al menos 28 son detenidos señalados de pertenecer a una red de extorsiones que opera en el país. Allanamientos se realizan en 7 departamentos y los detenidos son parte de la estructura conocida como los imitadores. 8 agentes de la Policía Nacional Civil son detenidos señalados de pertenecer a una red del crimen organizado que se dedicaba a realizar allanamientos ilegales, engañando con la indumentaria a sus víctimas. En el Congreso de la República se busca legislar respecto a la prisión preventiva, con lo que afirman se reduciría el hacinamiento en las cárceles del país. En Escuintla continúa el hallazgo de restos mortales víctimas de la erupción del volcán de fuego. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial realiza el aviso a Policía Nacional Civil tras el hallazgo. Sube a 130 el número de fallecidos tras el terremoto que el pasado domingo golpeó la isla de Lombok en Indonesia. Al menos 156,000 han sido desplazados y sufren escasez de alimentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión, miércoles 8 de agosto de 2018. Importantes allanamientos que se han registrado desde tempranas horas en nuestro país. Distintos operativos con la intención de detener a varias personas indicadas de varios delitos. Tema que vamos a abarcar en este momento, pues por lo menos en 7 departamentos se realizaron parte de estos allanamientos y precisamente ahora vamos a enlazar con nuestro compañero Alberto Cardona, a quien le damos la bienvenida, pero también nos informará de inmediato de lo que está ocurriendo, la detención de por lo menos 10 agentes de la Policía Nacional Civil en activo, sindicados de realizar allanamientos ilegales. Esto tras una investigación y ya la sentencia de otras 2 personas se realiza entonces parte de estas capturas. Alberto, iniciemos con estos allanamientos. El primero de estos reportes específicamente que tiene que ver con estos agentes de la policía detenidos. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues se han realizado casi 40 allanamientos en distintos sectores de la ciudad capital y a nivel departamental para poder capturar a integrantes de una banda criminal que estaba conformada por agentes de la Policía Nacional Civil. Se nos ha ya brindado el dato final de estas capturas. Son 10 agentes detenidos y 3 personas civiles que se encargaban pues de realizar allanamientos ilegales. Los agentes capturados con el uniforme de la institución policíaca pues ingresaban a viviendas entregando documentos donde se les indicaba a las personas que tenían que realizar un allanamiento. Luego estos agentes de la policía pues robaban todo lo que podían, secuestraban y golpeaban a las personas que tenían como víctimas. Ya dentro de la institución policíaca se inició la investigación desde hace 3 meses. La Oficina de Responsabilidad Policial, mejor conocida como ORP, pues fueron los encargados en realizar este tipo de operaciones, estas capturas acompañadas con las autoridades del Ministerio Público. Dentro de las capturas pues resaltan agentes que se encontraban en entidades de la policía, unidades muy claves como la antisecuestros, unidades GRIL y también de las fuerzas especiales. Estos 10 agentes y los 3 civiles ya han sido trasladados hacia la torre de tribunales, fueron trasladados, se les ha quitado el uniforme de la institución, han ingresado ya de civil al torre de tribunales. Acá pues les brindamos algunas de las declaraciones que daba a conocer el portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, que amplía esta información y detención importante de estos malos agentes. En el proceso de investigación pues logra evidenciar de que este grupo de policías realizaban actos ilegales a través de la falsificación o el uso de documentos falsos para realizar allanamientos ilegales en diferentes moradas
que eran seleccionadas por parte de algunas personas civiles que eran también parte de esta estructura criminal. Hay 2 personas que ya fueron sentenciadas por haber sido capturadas con anterioridad por parte de la Inspectoría General. Hoy se captura a 8 integrantes activos de la Policía Nacional Civil que llegaban a los lugares a bordo de una unidad policial uniformados y utilizando toda su indumentaria de agentes de policía para poder realizar este tipo de allanamientos ilegales. Esto permitía que ellos engañaran a diferentes víctimas que denunciaron en algún momento hacia la Inspectoría General y lo que permitió realizar esta investigación para la captura de estas personas. El Ministerio de Gobernación confirma su compromiso de no tolerar en ningún momento ningún acto reñido con la ley por ningún miembro de la institución policial. Este es el primer tema, Alberto, de lo que estamos dándole cobertura a esta hora, estos allanamientos que se han realizado en distintos puntos, por lo menos 7 departamentos en el país y que tiene que ver con la detención de agentes de la Policía Nacional Civil en activo. Hablemos ahora de los otros allanamientos y ahora estos que tienen que ver con las extorsiones y la estructura denominada los imitadores. Una estructura conocida como los imitadores. ¿Por qué los imitadores? Esta mañana pues fuimos a dialogar con agentes de la PNC y nos comentaban que no son integrantes de la Mara Salvatrucha, no son integrantes del barrio 18, son personas ajenas a las pandillas pero que se dedican también todos los días a cobrar extorsiones. Son personas, muchas de ellas, que trabajan en distintas unidades, distintos comercios, pero se dedican a realizar este tipo de extorsiones, principalmente a sus propios vecinos, como vecinos de la zona 18, zona 6, en sectores de Misco, zona 21, donde se realizaron pues estos operativos para poder capturar a estas personas conocidos como los imitadores, donde resaltan muchas mujeres. Se nos ha comentado ya por parte de las fuerzas de seguridad que son 28 las personas que han sido detenidas. En menos de 3 meses se agenciaron de 145,000 quetzales producto de las extorsiones. ¿Cuál era la forma de realizar las extorsiones por parte de estos grupos también delictivos? Ingresaban a las colonias, se entregaban también teléfonos celulares, se entregaban algunas cartas a las personas indicándoles que tenían que pagar grandes cantidades de dinero producto de la extorsión, si no pues estarían realizando algún tipo de secuestro o asesinato en contra de los familiares de las víctimas. Estas 28 personas pues se les han localizado también algunos vouchers de pago en algunas agencias bancarias donde se les depositaba estas cantidades de dinero. El reporte que manejan las fuerzas de seguridad, específicamente la sección Panda de la PNC, que lleva este caso de estas personas que son conocidas como imitadores, resalta que del 1 de enero a la fecha han sido capturadas más de 3,000 personas que se hacen llamar imitadores, personas que no pertenecen a estas pandillas, tanto de la Salvatrucha como la 18. Nuevamente, el portavoz de la institución policíaca, Pablo Castillo, pues amplía esta información sobre estos operativos que se iniciaron a nivel nacional esta mañana. La Policía Nacional Civil esta mañana ha desplegado un fuerte contingente de agentes investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas para realizar 36 allanamientos judiciales en 7 departamentos de la República: Guatemala, Jalapa, Santa Rosa, Escuintla, San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango. Son los lugares en donde se ha realizado esta operación en contra del fenómeno criminal de las extorsiones como un eje de trabajo primordial para el Ministerio de Gobernación. Hasta este momento hay 22 personas capturadas que son denominados de una estructura de imitadores, ya que aprovechan la psicosis generada por las pandillas por hacerse pasar ellos también como integrantes de las mismas. En la investigación se determinó que se apropiaron de más de 145,000 quetzales en efectivo en 8 meses que tardó la investigación y ya están siendo llevados hacia la torre de tribunales con órdenes de captura por delitos de asociación ilícita y también por extorsión. Bueno, acá han escuchado ustedes la información que nos han brindado las autoridades de la Policía Nacional Civil en relación a estos 2 operativos que se han iniciado esta mañana en contra de una banda criminal que se dedicaba a realizar allanamientos ilegales, donde estaban implicados efectivos de la PNC, y también una banda criminal que ya son 28 las personas que han sido detenidas por pertenecer al cobro ilegal de estas extorsiones que se siguen ampliando en distintas zonas de la ciudad capital.
tanto los agentes de la Policía Nacional Civil como estos conocidos como los imitadores, pues ya han sido trasladados hacia la torre de tribunales. Se espera que las dos audiencias se estén realizando en horas de la tarde, donde las autoridades del Ministerio Público, con base a la investigación correspondiente, pues estarán presentando la denuncia, la información clara a los jueces competentes. Esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Imágenes de mi compañero en cámara, Noé Medina. Soy Alberto Cardona, desde la zona 1. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, Alberto, 13 horas con 10 minutos. De inmediato vamos a actualizar otra información. Esta se originó en Escuintla y lo hacemos con las siguientes imágenes. Una persona fallecida y 6 más heridas dejó una colisión entre 2 buses extraurbanos en un hecho que ocurrió esta mañana en el kilómetro 59 de la ruta al suroccidente, carretera que de Escuintla conduce al municipio de Siquinalá. La persona fallecida fue identificada como Marcos Antonio Díaz, de 50 años. Viajaba en los últimos asientos del bus de los transportes Mensajera, el cual fue colisionado a un costado por otro autobús extraurbano, de los transportes Dorita. Los pasajeros aseguraron que el accidente se debió a la imprudencia del piloto del autobús de la Mensajera, quien aparentemente rebasó en curva para lograr incluso adelantar a un tráiler que iba a paso lento. Se pasó al carril contrario donde venía el otro autobús, que lo impactó, dejando el saldo lamentable de una persona fallecida y 6 más heridas. El fallecido fue identificado como Marco Antonio Díaz, de 50 años. Seguimos en Escuintla, donde más restos humanos se encontraron, esto en los alrededores de la tragedia que provocó la erupción del volcán de fuego. Mientras se intenta habilitar la Ruta Nacional 14, el tramo a despejar es de por lo menos 17 kilómetros. Según el ministro de Comunicaciones, esto estaría planificado ya con los trabajos de limpieza de que se culmine el próximo martes. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, COVIAL, informó en su cuenta de Twitter sobre posibles restos encontrados, por lo cual se dio aviso a los agentes de la Policía Nacional Civil destacados en el lugar para que inicien los procesos de identificación en un área que fue resguardada con cinta amarilla precisamente para realizar los trabajos de peritaje en el lugar tras el nuevo aviso del hallazgo de restos humanos a raíz de esta erupción del volcán de fuego de hace más de 2 meses. Y a nivel internacional destacan las siguientes noticias. Miles de bomberos siguen combatiendo los incendios forestales en California, Estados Unidos, en un contexto de calor y poca humedad que dificulta las tareas y alimenta las llamas. Un infierno sin control. Miles de bomberos combaten sin parar los incendios forestales en California. Las condiciones son desfavorables, ya que el calor y la poca humedad solo alimentan el fuego. El incendio, que fue bautizado Mendocino Complex, es el mayor de la historia de esta región del oeste de Estados Unidos. Alcanzó una superficie similar a la de Los Ángeles y 10 veces mayor que la de San Francisco. Bomberos de países como Australia y Nueva Zelanda reforzaban el combate de los 17 focos de incendio registrados en una temporada que apenas comienza y que ya dejó una decena de muertos. Mendocino, ubicado al norte de San Francisco, está apenas contenido en un 34% y crece hacia el norte y el este en una zona boscosa de un parque nacional, donde se construyen líneas de contención para evitar que continúe su propagación. Esto en Estados Unidos, pero ¿qué ocurre en Portugal? Las autoridades intentan controlar un incendio que es visible desde la Estación Espacial Internacional, esto cerca del poblado turístico de Monchique, en las montañas de Algarve, al sur de Portugal. Un incendio forestal amenazaba el martes la turística población de Monchique, en las montañas de Algarve, al sur de Portugal. El fuego, que es visible desde la Estación Espacial Internacional, fue declarado el viernes y ha dejado 30 heridos. Desde el jueves que arde. Viernes, empezó a arder en las taipas y ha estado ardiendo desde entonces. Es una locura.
Unas 250 personas fueron evacuadas de las poblaciones aledañas, mientras que las llamas, que ya devastaron más de 15.000 hectáreas de bosque, pasaron apenas a 500 metros de un convento del siglo XVII. Si no me quedo aquí, todo esto va a quemarse y es sustento, trabajo aquí. Es un restaurante que ya tiene 46 años. Mis padres lo iniciaron y no lo voy a dejar arder. 1 millar de bomberos, un centenar de soldados, 340 vehículos terrestres y 16 aeronaves combatían el fuego en la zona, según indicó el Ministerio del Interior. Las autoridades aún tienen fresco el recuerdo de los incendios del año pasado, que cobraron la vida de 114 personas. La ola de calor en Europa llevó a Portugal y España a registrar el fin de semana su récord absoluto, con 46,6 grados en el Granado, una población española cercana a la frontera portuguesa. Continuamos con más información y 2 pandilleros del barrio 18 fueron localizados sin vida en el centro preventivo para hombres de la zona 18. Los cuerpos se encontraban en la puerta de ingreso del penal. Los hombres todavía no han sido identificados, pero aparentemente oscilan entre las edades de 18 a 22 años. 2 cuerpos sin vida fueron hallados entonces de reclusos a lo interno del centro preventivo para hombres de la zona 18. Aparentemente son integrantes de la pandilla 18. Continuamos con más noticias y el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, afirma que no es función de esa institución evaluar la salud de los reos y que es un tema que ahora se está tergiversando, como nos informa nuestro compañero David Sanchinelli. David, buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes, William, muy buenas tardes, amigo televidente, y es que efectivamente durante 6 meses el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha evaluado a 5.782 privados de libertad que se encuentran en los 21 centros carcelarios del país. Los exámenes se realizaron a solicitud de los diferentes juzgados del sistema de justicia en los primeros meses del año. Las peticiones son para sustentar ante un juez que el prisionero padece de alguna enfermedad y esto requiere de algún tratamiento hospitalario o ambulatorio. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses señala que no es función de INACIF para evaluar a dichos reos. Esta es la información que tenemos del director que escucharemos en estos momentos. Es importante aclarar realmente y es necesario que el sistema de justicia pueda entender la verdadera dinámica de cómo funciona el servicio o el acceso a la salud de las personas privadas de libertad y cuál es el verdadero rol del INACIF. En la práctica ha habido realmente una confusión de los roles de cada una de las entidades y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha estado siendo reiteradamente solicitado para poder ir a evaluar a personas en los centros penitenciarios para que determinen si necesitan acceso a la salud. Eso es un error. Primero porque no es la función del INACIF estar evaluando a las personas para ver si necesitan una atención médica o no. Eso de conformidad con la ley del sistema, de la ley del régimen penitenciario, en el artículo 14, establece que las personas reclusas tienen derecho a la atención médica regular en forma oportuna y gratuita. Para el efecto dice que los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología, psiquiatría y con su respectivo equipo. En caso de gravedad, dice la ley, las personas reclusas y cuando lo soliciten tienen derecho a ser asistidas por médicos particulares o a recibir atención en instituciones públicas o privadas. De esta manera, el director del INACIF dio a conocer un listado de los funcionarios que se encuentran privados de libertad, los cuales han sido más evaluados en lo que va del año. Tenemos en nuestro listado de personas políticamente expuestas el caso de doña Ingrid Roxana Valdetti Elías, a quien se le ha practicado 57 órdenes de peritaje. Manuel de Jesús Barquín, que fue la persona que también el INACIF estuvo evaluando durante mucho tiempo, fueron 26 evaluaciones. Sigue Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con 22, Otto Vinicio Samayoa Soria con 19 evaluaciones, Osama Esat
Aranqui con 17 evaluaciones, Adolfo Fernando Peña Pérez con 16 evaluaciones, Otto Fernando Pérez Molina con 14 evaluaciones, más las que hoy vamos a ir a hacer, que ya nos ordenaron 2 más anoche y una el día de hoy, es que son las personas con mayor recurrencia, digamos, en la solicitud de evaluaciones por parte de INASIF. Asimismo, el INASIF informó que las enfermedades más frecuentes por las que solicitan las evaluaciones de las personas políticamente expuestas son problemas cardíacos, depresión, hipertensión y padecimientos respiratorios. Esta es la información que tenemos, la cual nosotros estaremos ampliando en nuestro noticiero de las 6 de la tarde y 9 de la noche. Regresamos con ustedes por una Guatemala en paz. David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y otro de los polémicos temas que se están tratando a nivel internacional nos ubica en Argentina, donde el Senado inició a debatir si se aprueba la legalización del aborto. Esto al cabo de 5 meses de un intenso y acalorado debate que del Parlamento ya se trasladó a las calles. El Senado argentino comenzó a debatir el miércoles si aprueba la legalización del aborto. El proyecto permite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que sea realizado de forma gratuita. Ya fue aprobado en junio en diputados por una ajustada mayoría, pero según ha trascendido, en el Senado la mayoría de los legisladores rechazaría el proyecto. Se espera que el debate se extienda hasta la madrugada del jueves. De aprobarse, el país se convertiría en el tercero de América Latina donde el aborto es legal, sumándose a Cuba y Uruguay. En México solo está permitido en la capital del país. Si en cambio es rechazado, el proyecto no podrá volver a presentarse antes de que transcurra un año. Y en la víspera de la votación en el Senado sobre este proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo, mujeres argentinas rindieron un homenaje a una joven de 22 años que falleció el fin de semana en un aborto clandestino. Mujeres argentinas rindieron homenaje el martes en Santiago del Estero, al norte del país, a Liliana Herrera, una joven que falleció el fin de semana en un aborto clandestino. La ceremonia se produjo en la víspera de una muy esperada votación en el Senado sobre un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo. Dejó 2 niños, tenía 22 años, se colocó unos yuyos para poder abortar, porque la verdad que ya no puede sostener la familia que tiene y murió con una infección muy grande. Los senadores argentinos votan el miércoles y legalizan el aborto gratuito durante las primeras 14 semanas de gestación. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Actualmente solo es posible realizarse el aborto en caso de violación o de peligro para la vida de la madre. Diversas ONGs calculan que cada año se realizan unos 500,000 abortos clandestinos en Argentina y que un centenar de mujeres mueren por esas prácticas. Regresamos a Guatemala, enlazamos con nuestra compañera Suseli Contreras, que nos informa que el defensor del expresidente Otto Pérez Molina solicitará una vez más una medida sustitutiva tras los quebrantos de salud que sufrió anoche el exmandatario. Suseli, adelante. Gracias, buenas tardes. El defensor de Otto Pérez Molina, César Calderón, dijo que la orden de traslado fue emitida inmediatamente por el juez Miguel Ángel Gálvez. También dijo que han sido desafortunados los informes trasladados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en cuanto a la salud de Otto Pérez Molina y se quejó acerca del protocolo que mantiene el sistema penitenciario, que ha sido muy retardado y solo pone en riesgo la salud de los sindicados. De las cosas primeras que hay que hacer es estabilizar el ritmo cardíaco. Y número 2 es que el aparato ya se descargó porque tuvo 4 descargas, lo que significa que ahora hay que hacer un nuevo implante con un nuevo aparato o cargar el que ya tiene, porque ese que tiene ya no va a funcionar porque ya se descargó. Claro. Licenciado, la última vez él estuvo hospitalizado. ¿Por cuánto tiempo estuvo hospitalizado Otto Pérez? Y que yo recuerde también el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que fuera trasladado de nuevo a la cárcel. Sí, precisamente por un informe del INASIF, pero debemos de recordar que últimamente los informes del INASIF no son muy acertados
Ya se murieron 3 personas que tuvieron informes del INASIF diciendo que no había que preocuparse. En el caso del doctor Oliva dijeron, no, con una vez al mes que vaya al Federico Mora y ahí está muerto. Es decir, han sido desafortunados los informes del INASIF. No podemos confiar mucho en el INASIF. Realmente hay que estar más cerca de la realidad de los pacientes que tienen problemas verdaderamente graves. El juez Miguel Ángel Gálvez dijo que él había tenido que enmendar algunas causas. Explicó que el último informe que fue presentado por el INASIF revela que aproximadamente en 2 años y 8 meses no le han sido cambiadas las baterías del aparato que tiene incrustado el expresidente Otto Pérez Molina. Ahora esperan en las próximas 12 horas para que le informe acerca del procedimiento a seguir. Y él ya tenía prácticamente 2 años, 8 meses de que nadie le había tocado ese aparato. Entonces, a raíz de eso es que los mismos médicos sugieren hacerle una evaluación y revisar precisamente el aparato. Entonces, por eso de ahí es donde se traslada al Centro Médico Militar para que le hagan todo su tratamiento, todo al señor Otto Pérez Molina. Lamentablemente el tiempo fue transcurriendo y nos mandaba el informe el médico particular. Entonces cuando nos lo mandábamos a pedir el informe al INASIF, y así que unos decían una cosa, ellos decían otra cosa, hasta que lo que busqué es que traté de unificar todos los informes y le fijé plazo al INASIF para que me indicara qué era lo prudente hacer en el presente caso. Y es cuando el INASIF me indica que el señor Otto Pérez Molina está estable y que ya no hay necesidad que esté en el centro asistencial. Así es como yo lo traslado nuevamente a Mariscal. En 2 ocasiones, Otto Pérez ha solicitado arresto domiciliar. El juzgador manifestó que este caso no lo pone en ninguna situación diferente, puesto que extraoficialmente él supo que había sido un desmayo jugando básquetbol. Sin embargo, será un equipo multidisciplinario el que determinará si se trató de un desmayo o por problemas del corazón. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y al respecto de este tema, el ministro de Salud, Carlos Soto, amplía la situación del estado de salud del exmandatario Otto Pérez Molina. El día de ayer lo llevaron al Hospital Roosevelt. Fue evaluado allá por los médicos. Posteriormente hay una orden después que lo trasladaran al Centro Médico Militar y ahí está. Nosotros desde anoche a las 11:15 de la noche fue trasladado al Centro Médico Militar. ¿Cuál era el cuadro que presentaba el expresidente? Bueno, él tiene un problema serio en el corazón, tiene un cardiodesfibrilador, tiene una arritmia maligna y entonces el desfibrilador cada vez que hay una arritmia dispara. Y precisamente desde que se conoció ayer la noticia de este traslado del expresidente Otto Pérez Molina de la cárcel hacia el Hospital Roosevelt, muchas son las reacciones en las redes sociales, como nos cuenta a continuación Andrea Domínguez. Andrea, adelante. Y claro, es que el traslado del expresidente Otto Pérez Molina de emergencia a este centro hospitalario ha generado reacciones por parte de nuestros seguidores, tal como escribe Lois Quiroa. Sospecho que todo eso es pura pantomima para presionar al juez Gálvez a acceder a su petición de que le otorgue arresto domiciliario por razones humanitarias. Manuel Vázquez, en el Roosevelt hubiera amanecido. Primero, debió de esperar turno tal como lo hacen todos los guatemaltecos que van a un hospital público. Cuando estuvo de presidente no se interesó por los servicios. Ahora debería de probar lo que todo ciudadano le toca padecer. Relec Abel, cuando la justicia te tiene por el cuello, me hago el enfermo, niéguenlo. Sarti Gutiérrez escribe, lo hubieran trasladado aquí al hospital de Xela para que se dé cuenta de que no hay nada y pasa de todo. Por su parte, Mimi de Aragón, otros 100 días de vacaciones en el hospital militar. Finalizamos con el comentario de Tony Sucrac. Estos son capaces de inyectarse con tal de aparentar enfermedad y conseguir su gusto. Otto, sos uno de los peores militares que ha tenido Guatemala. Para ver todos los detalles y que han señalado hasta el momento las autoridades sobre el estado de salud del expresidente Otto Pérez Molina, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevision.com. Los dejo con más información.
Y tras el deceso de Manuel Barquín, otros indicados en casos de mayor riesgo han iniciado a enfermarse, aparentemente en búsqueda de una medida sustitutiva, según la experiencia de lo que ha ocurrido con el juez Miguel Ángel Gálvez. Sin embargo, se ha descubierto que otros están generando algunas estrategias dilatorias, incluso para lograr obtener precisamente estas medidas sustitutivas o ser trasladados a un sanatorio privado. Ya hay procesos abiertos de varios sanatorios por parte del Ministerio Público del INASIF con relación precisamente a este tipo de actividades, sanatorios o exámenes alterados. El último caso fue el caso de la señora Valdetti, que se está investigando a los doctores relacionados con los informes que dieron. Y tengo ahorita me recuerdo del proceso del señor Palomo, del proceso de la Antigua, que a él, no sé si ustedes repararon, existieron noticias que nosotros lo fuimos a sacar de un sanatorio, y sí, efectivamente lo fuimos a sacar, pero se le inició proceso al director del hospital por ese tipo de actividades. Alteración de documentos, por supuesto que sí, ya se ha dado. Y ese es el problema que tenemos, y por eso es que con el INASIF hemos tratado de trabajar bastante cerca para que verdaderamente se establezca qué es lo que tiene la persona. Me llamó la atención que a raíz del problema del señor Barquín se están dando muchos problemas, pues. Y otro tema que me llamó la atención, y lo hablo con mucha sinceridad, es cómo es posible que el sistema penitenciario lo haya trasladado al Hospital Roosevelt, cuando él nunca lo hemos trasladado al Hospital Roosevelt. Él tiene su expediente, tiene ingreso en el Hospital Militar. Es más, el Hospital Militar les quedaba más cerca que ir al Hospital Roosevelt. Entonces, ¿por qué razón lo mandan al hospital sabiendo que no hay ninguna medicina? El Hospital Roosevelt está... y máxime para ese tipo de enfermedades de ellos. Es más, ahí es de especialistas. Y precisamente este tema también se está trasladando al Congreso de la República. Los diputados aseguran que se debe legislar respecto al tema de la prisión preventiva, con la finalidad aparentemente de reducir el hacinamiento en las cárceles. Dulce Rivera es quien nos complementa esta información. Dulce, buenas tardes, adelante. Gracias, William, muy buenas tardes. Con la muerte del exdiputado Manuel Barquín, quien guardaba prisión por un caso de corrupción, en el Congreso de la República se ha reactivado la discusión acerca del hacinamiento en las cárceles, el estado de los presos y también la prisión preventiva. Y es que a criterio de algunos de ellos hay que modificar algunas normativas y exigir el control telemático para hacer así que diferentes reos puedan salir de prisión. Lo hacen torturando, violando los derechos humanos de las personas y dándoles prácticamente una presión ilimitada que a muchos guatemaltecos en este punto incluso les ha costado la muerte, que a mi criterio, pues tanto la CICI como Telma Aldana tienen sus manos manchadas de sangre, lamentablemente. Eso es algo que tiene que regularse, que debe de legislarse, que se ha legislado en diferentes países del mundo. Por la coyuntura, por lo que estamos viviendo, por la muerte del diputado Barquín, por tantos guatemaltecos que han fallecido, 2 médicos y toda la gente que sabemos que está sufriendo por la prisión preventiva, quisimos proponerlo, sin embargo no tuvimos eco, pero queremos hacerle un llamado al señor ministro que ya es tiempo que él implemente el control telemático. Tiene que modernizarse, tiene que cambiar su forma de pensar y tiene que agilizar incluso muchos procesos que no han sido tan ágiles para conocer los casos y que hoy las personas siguen en prisión preventiva, incluso después de 2 o 3 años no han ido a juicio. Sin embargo, otros creen que se debe analizar y que no se debe prestar atención únicamente porque políticos están siendo afectados cuando hay toda una población reclusa que ha tenido estos padecimientos. Además, también creen que el INASIF debe actuar con más celeridad para determinar en qué casos los presos sí tienen alguna enfermedad y en qué casos solo se busca como una excusa para salir de prisión. Siempre cuando agarran a alguien que está muy bien, usted lo ve que se anda para arriba y para abajo, y cuando lo agarran se inventa un dolor y aparece en un centro asistencial por no ir a la cárcel.
Y eso no dice nadie nada y creo que es un abuso también. Y por eso es que al INASIF se ha recurrido muchas veces para dictaminar que la persona se encuentra en buen estado de salud. Entonces entiendo cualquier argucia que puede tener alguien para evitar ir a prisión. Con el INASIF, tengo entendido que también el INASIF tiene médicos expertos y creo que una evaluación certera del INASIF puede determinar si esta persona pues está mintiendo de cierta manera o no está mintiendo. Creo que el INASIF sería la instancia correspondiente en este caso. Que el trámite entre que el INASIF evalúa, entrega un informe, puede ocurrir de todo. Tenemos ahí pues un par de experiencias poco agradables en los últimos días, pero se tiene que llenar el protocolo que tiene el sistema judicial para poder otorgar una medida sustitutiva. Dentro del Congreso hay varias iniciativas que buscan reducir la prisión preventiva, así también como reducir las condenas, pero estas iniciativas todavía no han sido aprobadas y es hasta ahora que se dan casos particulares con expolíticos que se empiezan nuevamente a poner atención en estos temas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Horas con 38 minutos, continuamos con más información. El incremento de víctimas a raíz de la violencia en nuestro país ha generado que nuestro director Haroldo Sánchez nos tenga el siguiente mensaje en el editorial Entre Líneas. El uso de las armas en Guatemala es uno de los grandes problemas en estos momentos. Lo peor es cuando esas armas están en manos de grupos al margen de la ley que, en el caso de las pandillas, las utilizan para asesinar a gente honrada y trabajadora. Las armas deberían estar en manos de las fuerzas de seguridad, pero no en civiles, que las usan para amedrentar, amenazar y al final matar a cualquiera que se les ponga enfrente. El asesinato de un maestro en Amatitlán es tan solo un hecho más que se suma a la larga lista de víctimas de la violencia. Mientras no exista un control en la venta de armas, seguiremos reportando asesinatos a diario que tan solo enlutan a los hogares guatemaltecos. En más noticias, el ministro de Finanzas se reunió con jefes de bloque para explicar acerca de un préstamo de $100 millones que otorgaría el Banco Mundial para la implementación de programas de desnutrición y salud. Este se implementaría inicialmente en 7 departamentos y las estimaciones aparentemente serían que se reduciría la desnutrición crónica que está afectando al 50% de los niños en Guatemala. Es un programa de 5 años que cubre un número determinado de departamentos, pero los cubre de forma integral. Y eso es lo que estamos buscando, con un ejecutor que coordina con el resto de entidades de gobierno, pero es el ejecutor, que es el Ministerio de Salud. Entonces, no resuelve todos los problemas del país, no, hay que hacer temas de pobreza, hay que hacer temas de empleo, hay que hacer temas de educación, pero sí está atacando de manera integral un problema que tiene que ser atacado con las intervenciones de la ventana de 1000 días de manera integral. Si uno llega con el cambio, con aprender a dar de mamar correctamente, y llega con los micronutrientes, y llega con el agua, pero los niños no tienen el sulfato especial que se usa para cuando se enferman del estómago y les da diarrea, y con eso se bajan en 2 días lo que avanzaron en 3 meses. Niños sobrevivientes a la tragedia del volcán de fuego cuentan ahora con un parque infantil. Este fue construido en el albergue Papa Francisco, ubicado en la colonia La Industria, en la zona 4 de Escuintla. El parque infantil fue construido con llantas recicladas en una iniciativa promovida por las empresas Yanresa y Bridgestone y fue inaugurado este día. Los pequeños ahora tienen un lugar amplio de recreación con el que se busca que se vayan olvidando de lo ocurrido tras la tragedia del pasado 3 de junio. Al menos 55 niños son los que llevan ya varias semanas viviendo en el albergue junto a sus padres, y con esta iniciativa se busca también el realizar concientización a las familias del valor que tiene el poder reciclar incluso las llantas de automóviles, pues esto se contribuye a mejorar el medio ambiente.
Más noticias internacionales. El Consejo Municipal de West Hollywood en Los Ángeles ha solicitado que la estrella del presidente Donald Trump sea retirada del Paseo de la Fama luego de que fuera vandalizada hace por lo menos 2 semanas. El Consejo Municipal de una pequeña localidad de Los Ángeles solicitó que la estrella del presidente estadounidense Donald Trump sea retirada del Paseo de la Fama de Hollywood. Los políticos dicen que debe retirarse debido a su perturbador trato a las mujeres y sus acciones que no representan los valores de West Hollywood, la región, el estado y el país. La decisión final será de la Cámara de Comercio de Hollywood, que administra el paseo y que ya rechazó una solicitud para retirar la estrella del comediante Bill Cosby condenado por agresión sexual. La estrella de Trump ha sido vandalizada en varias ocasiones. Hace menos de 2 semanas un hombre la destrozó con un pico que llevaba en un estuche de guitarra. Durante la campaña presidencial de 2016, la estrella también fue dañada. Además, le colocaron un muro de 15 centímetros de madera con alambre de espino, en una crítica a la pared que Trump quiere construir en la frontera con México. Pero antes habían dejado excrementos sobre la estrella que también fue rayada con una gran X amarilla y una esvástica. Y de Estados Unidos vamos a Venezuela, donde el ex jefe del opositor Parlamento, Julio Borges, tildó como farsa el atentado con drones cargados de explosivos que denuncia el presidente Nicolás Maduro. Ustedes escuchan las palabras que han dado los distintos embajadores. El ex jefe del opositor Parlamento de Venezuela, Julio Borges, calificó de farsa el atentado con drones cargados de explosivos que denuncia el presidente Nicolás Maduro. Borges, hoy exiliado, escribió en Twitter que se trataba de un montaje para perseguir y condenar a opositores. El mandatario lo había acusado de estar involucrado en el ataque y dijo que estaba amparado por el gobierno saliente de Colombia. Maduro apuntó también contra otro diputado opositor, Juan Requesens, a quien calificó como uno de sus adversarios más locos y psicópatas. El partido político del legislador Primero Justicia denunció en Twitter que fue secuestrado por 14 agentes del Servicio de Inteligencia. El militar en retiro Juan Carlos Monasterios, uno de los capturados como ejecutores del presunto atentado, asegura que ambos opositores gestionaron su paso entre Venezuela y Colombia para el entrenamiento de los responsables del ataque en la localidad colombiana de Chinácota. Por ello, el presidente venezolano ordenó pedir la extradición desde Colombia y Estados Unidos de quienes identifica como cabecillas del ataque. Confío en que el presidente Donald Trump no permita que bajo territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles, militares de un país como Venezuela. Según la versión oficial, un dron estalló el sábado frente a la tarima en la que Maduro encabezaba una parada militar en Caracas y un segundo artefacto explotó tras chocar con un edificio de viviendas. Partícipes de organizaciones políticas de la derecha venezolana. Conozca ahora la obra titulada Coreografía del desencanto del músico y escritor Marlon Mesa, quien integra 20 cuentos transatlánticos que tienen por escenarios París, Barcelona y Guatemala. La literatura es parte importante no solamente de un crecimiento personal, sino considero que también las publicaciones con las diferentes tendencias existentes en cuanto a temas se refiere. Coreografía del desencanto de Marlon Mesa. Gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. Gracias, Renato. Como herramienta, considero, educativa y creativa, ¿cómo los personajes van envolviendo al lector cuando empiezan a introducirse al contenido de esta publicación? Yo creo que es un gran misterio, Renato. Tal vez los escritores escribimos y las personas encuentran lo que quieren encontrar en la literatura. Tal vez no es tan importante lo que escribimos como lo que los lectores vienen a encontrar. Es el gran misterio, creo yo. Se habla de redes sociales, algo que hoy en día se ha convertido en algo preocupante porque puede ser una herramienta facilitadora, pero también se puede convertir en una herramienta para no comunicarse y estar divorciados de todo nuestro entorno. ¿Cómo lo visualiza el escritor y cómo canaliza este tipo de temas en la publicación? Totalmente. Mira, yo pienso que las redes sociales ahora están tomando el control sobre las personas, sin que las personas tengan decisión de nada prácticamente. Antes, hasta hace unos años, teníamos teléfonos celulares, pero ahora los teléfonos celulares
prácticamente comunican a veces entre sí. Yo estoy cada vez más sorprendido y es uno de los temas que enfoco en una de las partes del libro. Las redes sociales pueden ser muy importantes, pero también pueden ser muy peligrosas. Los personajes de Coreografía del Desencanto en realidad hablan muchísimo de la soledad, muchísimo de esos abismos de los cuales estamos rodeados siempre, ¿verdad? La muerte, la pérdida de los amigos, la pérdida de las referencias, el exilio, cosas que son comunes pero que están vistas desde otro punto, un punto de vista bastante surrealista, vamos a decir, ¿verdad? Hablamos también de cosas que podría pasarnos como el desalojo por falta de pago, la relación y la confianza. Me interesa mucho este tema porque creo que muchas parejas a veces no encuentran las respuestas mediáticas a sus necesidades y definitivamente a veces pues abordarlo en un breve momento puede dar esas luces que pueden salvar una situación o una relación. Sí, por supuesto. En realidad el libro de cuentos lo trabajo con muchas metáforas, ¿verdad? Entonces esas metáforas están hechas más bien para que la gente reflexione sobre esos temas escondidos que hay adentro. En realidad traté un poquito de pintar la condición humana de los personajes, ¿verdad? Que muchas veces no forzosamente están en Guatemala, ¿verdad? El libro gira en torno a 3 ciudades, Barcelona, París, Guatemala, y muchas veces esos personajes pasan de un encuentro a otro. El libro lo vamos a presentar miércoles 8, hoy, en la librería Sofos a las 19 horas y el próximo sábado 11 de agosto a las 16:30 en la Cooperación Española Antigua Compañía de Jesús de Antigua Guatemala. Gracias a Marlon Mesa por estar con nosotros. Muchas gracias a Guatevisión por la entrevista. Gracias. Vamos ahora a Alta Verapaz. Desde hace 3 semanas, 5 artistas cobaneros realizan igual número de murales en el exterior de la Escuela para Varones Víctor Chavarría. El objetivo es resaltar Alta Verapaz y estos murales tienen figuras representativas de la región como el encuentro de Tezulutlán, la mujer cobanera y su traje típico, los moros, orquídeas y el café. Lugares emblemáticos como la Torre del Reloj y las iglesias El Calvario y Catedral. Los muralistas son maestros de la Escuela de Arte de Cobán, quienes fueron invitados por la esposa del alcalde Jorge Córdoba, la señora Connie de Córdoba, quien envió incluso a repellar y preparar el muro de 12 metros de largo por 2 de alto para que los artistas realizaran su trabajo con la técnica de acrílico. El mural contará aparentemente con iluminación, así lo dieron a conocer las autoridades municipales. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto y tengo para ustedes la información del clima. Podemos observar estos núcleos de humedad que se mantienen sobre el territorio nacional, específicamente en el centro, sur y occidente de Guatemala. Tiene altas posibilidades de lluvia para el resto del día. Podemos observar entonces que en todo el territorio nacional se extienden estas posibilidades de lluvia, en algunos sectores con altas posibilidades también de tormentas eléctricas. ¿Cuáles son las temperaturas extremas para cada uno de los departamentos? 27-16 para Guatemala, en el centro, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, con mínimas entre los 8 o 9 grados centígrados, máximas que podrían estar entre los 19 y 21 grados centígrados. Seguimos este recorrido y nos trasladamos a Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, El Progreso, Chiquimula y Zacapa, que presentan máximas entre 33 y 34 grados centígrados y mínimas de 21 y 22 grados centígrados. Seguimos este recorrido, Las Verapaces se mantienen con 14, 18 grados, 22, 29 como máxima, y en el norte de nuestro país, máximas de 31, mínimas de 22, y Zabal también tiene altas posibilidades de lluvia para el resto de este día. ¿Cuál es la temperatura extrema para los próximos 3 días, iniciando ya con el fin de semana? Jueves, viernes, sábado, 27, 28 grados centígrados, y las posibilidades de lluvia también se van a mantener bastante altas. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 18 horas con 32 minutos. Les saludo, Lorraine Quinto, que tenga una excelente tarde. Y al cierre actualizamos información respecto a ese violento terremoto que azotó el domingo la isla indonesia de Lombok. Se supera ahora el número de fallecidos, 130 por el momento, pero las cifras podrían incrementarse.
El balance del violento sismo que golpeó la isla indonesia de Lombok ascendió a más de 130 muertos, según informaron el miércoles las autoridades. Los equipos de rescate seguían retirando escombros con la ayuda de excavadoras y preveían hallar nuevas víctimas. Unas 156.000 personas han sido desplazadas desde el domingo, cuando un terremoto de magnitud 6,9 provocó escenas de pánico entre locales y visitantes. Cada 1 o 2 horas ocurren más terremotos. Estamos muy asustadas. Nos mantuvimos despiertas durante la noche y siempre salimos afuera para esperar el anuncio oficial. Si dicen que es seguro, entonces podemos volver a la tienda y dormir. Estamos muy traumatizadas, tenemos mucho miedo aún de ver incluso nuestra casa. Decenas de miles de viviendas resultaron dañadas, según las autoridades, que dieron cuenta de la falta de personal médico y de productos básicos. La mayoría de los pacientes sufrió quebraduras de huesos y heridas en la cabeza. Estamos llenos de paramédicos, de doctores de toda Indonesia, pero nos faltan hospitales, la infraestructura para hacer cirugías. Hoy tenemos un hospital provisorio que podemos usar para cirugías. Por otra parte, las autoridades indicaron que concluyó la evacuación de más de 4.600 turistas, la mayoría extranjeros, que estaban en las islas de Gili, frente a la costa noroeste de Lombok y también afectadas por el sismo. Con esta información internacional concluimos esta emisión. A las 6 y a las 9 de la noche usted tendrá más noticias. Con permiso, buen provecho.